La recesión inmobiliaria puede tener un impacto significativo en la economía y en las personas que dependen de la vivienda como fuente principal de ingresos. Una recesión inmobiliaria reúne condiciones excelentes para operar en tendencia bajista en el mercado especulativo, así como también representa una oportunidad como activo de capitalización a largo plazo en el mercado de inversiones. Antes de profundizar en el tema de la recesión actual, veamos primero qué es una recesión inmobiliaria. Se refiere a un periodo de contracción económica durante el cual los precios de la vivienda y las ventas de propiedades disminuyen. Esto se debe a una serie de factores, como el aumento en los tipos de interés, incremento del desempleo o disminución en la confianza del consumidor. Durante una recesión inmobiliaria, es común ver cómo se amplía la oferta de propiedades en el mercado, ya que las personas tienen más dificultad para vender sus propiedades a precios deseados. Comenzamos. Los precios más bajos de las viviendas pueden hacer que sea más difícil para las personas obtener una hipoteca y también pueden disuadir a los inversores de comprar propiedades como una forma de ahorro a corto o mediano plazo. Una recesión inmobiliaria puede afectar al sector de la construcción, ya que se reduce notablemente la demanda de nuevas viviendas. Aunque la recesión inmobiliaria puede ser una época difícil para los propietarios y el sector inmobiliario en general, también presenta oportunidades únicas para aquellos que están dispuestos a tomar riesgos. Los precios más bajos de las viviendas pueden hacer que sea un momento ideal para comprar propiedades, siempre y cuando se tenga la seguridad que se pueda hacer frente a las responsabilidades financieras a largo plazo. Una recesión inmobiliaria puede tener implicaciones catastróficas para la economía y las personas que dependen de la vivienda como fuente principal de ingresos. Algunas de las consecuencias más comunes de una recesión inmobiliaria incluyen: precios de la vivienda más bajos. Es común ver una disminución en los precios de la vivienda debido a que la oferta es mayor que la demanda. Esto puede hacer que sea más difícil para los propietarios obtener el precio deseado por sus propiedades. Mayor dificultad para obtener una hipoteca. Los precios más bajos de la vivienda pueden hacer que sea más difícil para las personas obtener una hipoteca, ya que los prestamistas pueden ser más reacios para otorgar dinero en un entorno económico incierto. Menos demanda de nuevas viviendas. La recesión inmobiliaria puede disminuir la demanda de nuevas viviendas, lo que afecta a la industria de la construcción en general. Para muchos, es prácticamente inconcebible comprar propiedades en este momento. Pero con todo el miedo que puede existir en esta etapa de la recesión, es imperioso poder visualizar la gran oportunidad de inversión que nos presenta la vida en medio de este colapso inmobiliario. ¿Pero estás loco? Si el precio de las propiedades se ha ido al piso, para nadie es un negocio cuando sabes que incluso los precios van a continuar cayendo durante el 2023. Así es. Y precisamente por esa razón y en contra de todo pronóstico, te repito que se trata de una oportunidad de oro que muy pocos saben aprovechar. En primer lugar, el mercado inmobiliario tradicional tiene aspectos diferentes al comportamiento de la bolsa de valores, que lo colocan en un escenario fortalecido de adquisición en momentos de crisis. Para comenzar, las caídas de precios son mucho más lentas, así que durante este 2023, con las siguientes subidas de las tasas de interés y otros factores que intervienen en su comportamiento, veremos caer el valor de los inmuebles un posible 10% más, para llegar a un mínimo que posteriormente se repunta en una montaña con destino a la cima, tomando mayor fuerza y alcance. En los siguientes gráficos podemos observar cómo los precios medios de viviendas anuales muestran un panorama global alentador tanto en España como en Estados Unidos. En España, podemos ver que el precio medio anual en las viviendas se mantiene bastante estable desde 2012 hasta 2021. Y en el siguiente gráfico, el histórico de precios inmobiliarios en Estados Unidos es más alentador, puesto que entre 2005 y 2020 se nota claramente un valor incrementado que pone a este sector en un muy buen comienzo para fluctuar durante esta recesión. Toma en cuenta que independientemente de lo que ocurra con el precio del activo, un inmueble a largo plazo siempre continúa revalorizando en el tiempo, y a corto o mediano plazo aporta rentabilidad por alquiler, pago automático de hipoteca y gastos menores de mantenimiento, por lo que es mejor comprar ahora y obtener un mínimo de beneficios, que esperar entre 1 a 2 años sin percibir estos beneficios a la vez de perderse la subida del valor de las propiedades adquiridas. Lo mejor que puedes hacer durante una crisis es invertir e incrementar tus fuentes de ingresos. Aprovechar las oportunidades y tomar ciertos riesgos es lo que te ayuda a emerger en aguas turbias. Investiga siempre y toma las decisiones con tu propio criterio.
Si te ha gustado este contenido, te recomiendo ver el video Cómo generar dinero sin invertir. Suscríbete, comenta, comparte y continúa avanzando en tu educación financiera. Te espero en un próximo video.